Musicoterapia con Vos, el podcast de la Asociación Argentina de Musicoterapia. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de ASAM. Mi nombre es Marisol Matalia y hoy tenemos el agrado de escuchar a una de las anfitrionas de este podcast, Laura Aldinucci, entrevistando a Candela Castro. Candela es licenciada en musicoterapia, oriunda de Buenos Aires, Argentina, que actualmente se encuentra fuera del país continuando con su formación, relacionada con la neurorehabilitación. Candela nos va a contar acerca de su experiencia en Canadá. Pero, previo a esto, Candela hizo un recorrido muy importante en la docencia, en la investigación y en la clínica. Hoy te invitamos a escuchar su voz, su forma de transitar este camino de la musicoterapia. Entonces estamos hablando con Candela Castro y me siento súper agradecida de que Candela hayas aceptado esta invitación y bueno, para compartir, para que nos compartas así en directo tu experiencia o un pedacito, ¿no? De lo que se pueda en esta entrevista, en esta charla que vamos a tener. Eh, Pensé en que te presentaras, después dije, no, la presento yo. Pero no, voy a hacerte la primera pregunta que es así. ¿Quién es Candela Castro? La pregunta está muy amplia. La verdad que siempre que me pienso en esto y me tengo que definir, eh, la verdad que se me vienen muchas cosas a la cabeza. Si me preguntás así ampliamente quién soy, y soy una persona apasionada por lo que hace, eh, que busca siempre hacer cosas que le llenen y que la motiven, y me guía la motivación. Eh, la investigación acerca de las bases de la musicoterapia. Soy una persona que se cuestiona mucho todo, el por qué y el para qué de las cosas, y un poco eso es lo que me fue llevando, creo que a todo lo que fui haciendo en mi vida hasta ahora. Y bueno, eso, la musicoterapia es una de mis grandes pasiones, y también la investigación y la ciencia y esto del preguntarme siempre el porqué de las cosas. Qué lindo, Cande. Me parece que eso es clave también para construir un camino con corazón, ¿no? En el que, más allá de lo que cada uno, o en lo que cada uno se vaya formando, ir encontrando ese sitio de interés, ese lugar donde nos resuena que está la verdad. Y me parece, por lo poco que te conozco, que sos esas personas que, bueno, justamente como decís, que está súper apasionada, feliz de lo que está generando en su trayectoria. Em, y como para ir a ese primer momento, ¿no? En el que decidiste ser musicoterapeuta, ¿cómo surgió esa chispita, ¿no? Como ese interés. Em, Mira, la primera vez que escuché sobre la musicoterapia como profesión, me lo vino por el lado de mi papá, que me contó que existía la musicoterapia cuando yo estaba terminando el secundario y no sabía si estudiar. Estaba entre psicología, quería estudiar también filosofía. Ujú. Siempre siempre me gustó la música porque vengo de una familia de músicos. Mi papá es docente de música y tiene una escuela y es director de coros, entonces siempre crecí como en ese ambiente musical. Y él me había contado que de joven había empezado la carrera de musicoterapia en El Salvador, esa Ah, primera mira, camada, y la había claro. dejado. em, y ahí como que descubrí que existía la musicoterapia. Em, es re loco porque es un poco medio lo contrario de lo que le suele pasar a mucha gente, que como que cuando dice musicoterapia, viste, de las familias, es como, ¿pero qué vas a hacer? ¿De qué vas a ir?". Eh, Claro, sí, sí, ¿qué y acá será, fue, no?
Sí, y acá fue medio al revés. Y bueno, ahí empecé como a investigar un poco, me decidí por la UBA, me gustó el plan de estudios, me gustó también que sea una universidad pública Qué bueno, sos y ahí le di para adelante. de esas estudiantes que ve el plan de estudio antes de meterse ahí. Hermoso, claro. Sí, No sí, es el sí. caso de todos. Yo me puse, me acuerdo que mis padres querían que estudie, no querían, me dieron todas las opciones, ¿no? Me dijeron, mira, si vos querés ir a alguna de las universidades privadas que te gusten, no, como que no era un problema, digamos, lo económico en sí, em, si bien, digamos, es un esfuerzo, ¿no? Pagar Claro, una universidad privada, pero como que yo dije, no, no, yo quiero ir a la UBA. No sé, estaba como medio empecinada que quería ir a la UBA, quería hacer el CBC. Y el plan de estudios también en su momento me había gustado y dije, bueno, le damos para adelante. Eh, no tenía mucha idea, ¿no? Obvio, tenía 17 años. Eh, pero bueno, fue lo que elegí y ahí le di para adelante. Siempre me había interesado mucho esta intersección de la música con la salud. claro. eh, y de los beneficios que siempre Y, se leen y se ven sí, sobre sí. musicoterapia. ¿Y tenés recuerdo de qué es lo que te motivaba en ese momento cuando escuchabas, cuando tu papá te vino y te dijo, che, existe musicoterapia? ¿Qué imagen te hacías vos de Em, esta profesión o qué te imaginabas haciendo? la verdad que no tenía mucha, bueno, como les pasa a la mayoría, no tenía tanta idea de, bueno, a ver qué voy a hacer. Sí había visto algunos videos, me acuerdo que creo que estaba en el CBC, arranqué el CBC así medio a ciegas y me acuerdo que me había ido a ver una charla que había sobre musicoterapia, que creo que era en INECO, que la daba Marcela Lichtenstein, y yo no tenía ni idea, fue el primer como encuentro en algo de musicoterapia que había visto, y ahí como que dije, ah, bueno, eh, me veo trabajando como en un ambiente más bien como en la clínica, como que yo ahí empezaba a ver esto de que estaba el ambiente como más comunitario, Claro. educación, como que ahí dije, bueno, creo que la Ah, bueno, clínica, tenías unas bases un poco claras, digamos, ¿no? Como bastante bien formadas, digo, porque hay no, que ver. igual sí, creo que es una de las cosas que más, no sé por qué, creo que tiene que ver más, la verdad no sé por qué, pero creo que es algo que me ayudó mucho a después como a poder como armar mi trayectoria hasta ahora es desde en principio yo como que fui encontrando lo que quería y dije, esto es lo que quiero hacer, como quiero esto. Que bueno, sé que muchas veces no pasa, muchas veces uno se recibe y es lo más, Ya, lo más normal también, ¿no? Que, cuando empezaste a trabajar, ¿cómo? Bueno, sé también que estás investigando en el ámbito, o investigando y estudiando en el ámbito de las neurociencias. ujú. Mm, ¿Cuándo surgió eso? ¿Más hacia el final? ¿O cuando saliste a trabajar en Argentina? Contanos un poco. Eh, te cuento un poco, fui como hablando como desde lo macro y te cuento un poco como si querés, como la línea de tiempo más o menos de cómo llegué a lo que estoy haciendo ahora. Cuando cursé neuropsicopatología en la facultad, fue una materia que a mí en realidad neurofisiología, que es la primera, y después neuro 2 neuropsico, em, ahí como que encontré mi amor por las neurociencias. Y ya creo que si lo pienso un poco desde antes, ya desde el CBC con pensamiento científico y esto de bien como el pensamiento de las ciencias más duras, digamos, me, me empezó a interesar mucho y ahí hago
curso esta materia, me meto como ayudante de cátedra el cuatrimestre siguiente, solo por querer seguir como aprendiendo y metiendo los contenidos en mi cabeza. Hasta ese momento no había tanto, en realidad sí, estaba, digamos, había un ayudante de cátedra que era musicoterapeuta también, que es Vero Díaz Ujú. Abraham, que ella también estaba como ayudante, y ahí como que dije, ah, bueno, empecé a descubrir como algunas cosas en contacto, digamos, en común entre la música y las neurociencias, y la musicoterapia en rehabilitación, que hasta ese momento no sabía nada. Y Ahí como ayudante conozco, de cátedra, ¿cómo hiciste? ¿Mostraste tu interés? ¿Te, mostré te mi interés. postulaste como para... Sí, terminé de cursar la materia y le mandé un mail a la profesora. em, Buenísimo. Le dije, me encantó la materia, me gustaría estar como, o sea, como oyente, digamos, como estudiante, ayudante de estudiante. Y, y ella me dijo, sí, sí, sos bienvenida. En principio vas a venir y escuchar la clase de vuelta, pero y ayudar en lo que se pueda, digamos, en los prácticos. Em, y así Buenísimo. estuve toda la carrera, todo lo que quedó de la carrera. Hubo creo que 1 o 2 cuatrimestres que no estuve. Em, y bueno, desde ahí me quedé siempre en la cátedra. Después me recibí. em, Después Empezaste a continué, trabajar. empecé a trabajar. Hice ¿cómo se llama? La especialización en musicoterapia en neurorehabilitación en el FLENI, que esto lo hice antes de terminar la carrera, o sea, mientras yo hacía las prácticas, también estaba haciendo las prácticas en el FLENI, que me iba a Escobar, eso fue un chino. Claro. Eh, y, y ahí descubrí como mi amor por la neurorehabilitación. Eh, Como que dije, esto es lo mío, esto es en lo cual me quiero como especializar. Em, y bueno, eso fue, digamos, fue como una pasantía que hice y como todos terminé y empecé a trabajar en lo que conseguí. Trabajé en un set como orientadora de sala mientras hacía la tesis, después trabajé Mm. en una escuela, que estaba como profe de música, entre comillas. Pero bueno, estaban bastante abiertos a hacer como un abordaje más también terapéutico. Em, y bueno, hasta que se dio la oportunidad de ingresar, de entrar en Flenic ya de planta, em, ahí dejé, digamos, todos mis otros trabajos y, y ahí entré en Fleni y ahí aprendí un montonazo sobre rehabilitación. Qué bueno. Y bueno, en ese momento estaba, digamos, mis trabajos eran en neurorehabilitación en clínica y después en docencia, continué, digamos, en la cátedra de neuropsico. Y en cuanto a lo que es investigación, antes de recibirme, yo, digamos, cuando entro como ayudante de cátedra la profesora, que es la doctora Nadia Justel, o Sí, Justel, siempre pronuncio mal su nombre, sí. ella tiene un equipo de investigación donde el cual me pregunta si quería, digamos, formar parte como, al principio como ayudante, asistente de investigación ad honorem, y ahí empiezo como a descubrir un poco qué se hace en investigación, ¿no? Como estudiante. Eh, Estaba formando un equipo en realidad, Nadia con Wanda Rubinstein, que es otra profesora también de la Facu, Ujú. y bueno, con ellas empecé a aprender un montón. Apliqué una beca de pregrado, que son las becas SIN. En realidad yo había aplicado 2 becas, y bueno, me salió esta que es la beca SIN, que es una beca que otorga como un comité, digamos, de investigación, como si fuera una especie de CONICET, digamos, pero que da Ajá. becas de pregrado también. Ok. Em,
Y bueno, y eso me ayudó un montón también a entender Vos cómo es pedías el una, proceso. claro, vos pedías una beca para investigar o para hacer de investigación, ¿era la beca? Claro, las becas para estudiantes de grado funcionan así. Siempre hay un proyecto mayor, que es un proyecto, en Ujú, este caso sí, era un proyecto subsidiado si mal recuerdo, porque esto fue hace como 10 años, pero creo que era un proyecto subsidiado por CONICET, en el cual ellas estaban empezando a investigar los efectos de la música y la memoria emocional. Em, entonces, como estudiante y como asistente de investigación, uno puede aplicar unas becas que lo que hacen es darte un estipendio, eh, que es, digamos, una especie de ayuda para que ese trabajo que vos haces ad honorem esté en cierta ujú. forma, digamos, cubierto, ¿no? Em, entonces yo lo que hacía era colaborar con toma de datos. En ese momento había participado en una investigación con personas con Alzheimer, entonces lo que era hacer es algunas evaluaciones o Ujú. tomar, digamos, el protocolo de la investigación. Esto no era una investigación de musicoterapia, pero sí era una buena manera, digamos, de empezar a entender lo que es Claro, el ambiente de investigación científica. Em, bueno, cosa que seguiste haciendo, porque ahora también estás implicada, ¿no? En una investigación o ahora ya no. sí, en realidad al revés. Ahora no estoy haciendo clínica y estoy puramente estudiando, investigando. Me Ok, vine a Canadá a plenamente dedicarme a estudiar e investigar. buenísimo. ¿Y qué tema están investigando ahora? En realidad, yo ahora estoy por arrancar un doctorado. Yo vine a hacer una maestría de Ujú. un año, en el cual hice para recibirme, digamos, un estudio de caso sobre musicoterapia, digamos, en el marco de musicoterapia neurológica, acerca de los efectos de intervenciones receptivas para la disminución del estrés. Ajá, Pero fue un estudio de caso, digamos, un recorte de una paciente en la cual yo estaba trabajando acá. Y después estoy empezando a colaborar con investigaciones en el laboratorio que hay acá, que es el laboratorio que dirige el doctor Michael Taut. Él tiene, digamos, un laboratorio en el cual se hacen investigaciones en musicoterapia neurológica y otros proyectos que son más relacionados con música y neurociencias en general. Estoy colaborando con un proyecto con personas con implante coclear, ujú. en el cual se está investigando si los efectos en entrenamientos de percepción auditiva musical, si pueden mejorar la percepción y el procesamiento del Ok, lenguaje, ¿no? claro. En Como estas lo es personas. las técnicas para rehabilitar la fascia Ujú. y tal. Ok, buenísimo. Sí. También re Y lindo trabajar con Tauto, o cómo es esa experiencia. Describinos un poco la imagen, ¿no? Cómo es entrar al laboratorio. Bueno, después de hacerte, ¿no? Como todo el estudio, tener tu escritorio y decir, estoy resaltando textos en Toronto, dale. Eh, no, no, es una cosa que todavía la sigo procesando. Para mí esto era algo medio soñado, pero también como medio inalcanzable para mí. No sé si inalcanzable porque uno también siempre, como que hay que pensar, Y siempre hay siempre que pensar a sueña, más. ¿no? Pero yo como toda niña nerd en la facu, yo leía los textos y era como, ay, en general, era como yo sabía que acá en Canadá hay varios centros de Mm, investigación y era como, wow. Eh, y, y medio de cara dura, un día me mandé y le mandé un mail, así como quien le manda un mail a la profe de Neuro 2 quiero ser ayudante, le mandé un mail a Taut y le dije, hola, señor, quiero saber si hay becas para ir a estudiar allá. Y resulta que sí, que la universidad daba becas. Es un programa, digamos, muy competitivo, que te piden muchas, muchos requisitos. Hablemos de eso. ¿no? Dale. Em, ¿Te acuerdes? ¿Cómo fue ese?
Y fue un reproceso. Cuando él me avisa que sí, que había, digamos, la universidad, el programa este es becado, ¿no? Al principio yo era para venir a hacer un máster, ¿no? Después Ujú. apliqué al doctorado, que es lo que voy a empezar ahora, pero me dijo, sí, aplica. Yo no lo podía creer, como gritando, tipo, ¿qué? Claro. No sé si aplicaba, como que cumplís con, yo le había mandado mi CV, me dijo, Ujú. cumplís como con los requisitos, así que me empezó como, bueno, aplica. Pero bueno, este bueno aplica era, ¿Recordás los requisitos así como para quien no sí, sí, tiene sí. idea? Yo primero, bueno, traduje todo mi CV al inglés, que fue lo primero que, digamos, lo que le mandé a él cuando le escribí. Pero después la universidad te pide, como lo primero es el nivel de inglés, Ujú. entonces tenés que Demostrar. Ok. demostrar tenés que presentar un examen, que el que yo rendí es el IELTS, pero también hay otro que se llama El TOEFL. FCE quizás Mm, o más sí, arriba, el creo que Advance, no, te piden porque hay unos que son como internacionales, el Advanced también es internacional, el pero IGCSE. sí, acá te piden el IELTS o el TOEFL, creo que son Ok, esos dos, y como mínimo te pedían un nivel, son 9 bandas y te piden como mínimo el 7.5, ¿no? El puntaje. Y ok. en cada área tenés que tener como mínimo, creo que era 6.5. O sea que La hiciste un examen de inglés. dos, porque la primera vez lo Dos. rendí mal, pero lo rendí mal y no es que lo rendí mal, sino que no llegué con el nivel mínimo que pide la Universidad de Toronto Ok, para posgrados. Em, y yo ya estaba medio embalada porque Taut me había dicho, aplicá, aplicá. pero bueno, no llegaba con inglés, así que ahí no llegué con las fechas. Y bueno, así que no pude, digamos, no pude entrar, medio como que me bajoneé, dije, no, bueno, basta, chao, no voy a ir a nada a Canadá, hasta Wow. que como que pasó un tiempo y dije, no, voy a intentarlo de nuevo. Bueno, mucha gente también me decía, mi novio me decía, Cande, dale, ¿no? O sea, es 2 puntos, es estudiar un poquito más. Yo no estudiaba inglés hacía como 10 años. Claro. Eh, yo, digamos, tenía el nivel de first de inglés que lo había rendido en 2010, más o menos. Y después nunca más. No es que tenía el re buen nivel. Y bueno, nada, me puse a estudiar con tiempo. El 2021 estudié y lo rendí. Y cuando rendí el examen y llegué con el puntaje, ahí volví a aplicar. Em, Qué bueno, así que felicidades, porque la verdad que tremendo coraje, pienso, sí, como, sí, yo eh, ahora lo pienso y porque bueno, uno dice, aplicó para la beca y es solo para los que ya aplican de por sí, que ya tienen los requisitos, y en mm, este caso vos le tuviste que poner un montón. Eh, em, sí, fue a estudiar un montonazo. Ahora lo pienso y me levantaba los domingos, tenía clase los domingos porque el profe de inglés también me había aceptado, no tenía más lugar, me dijo, bueno, mira, puedo los domingos, bueno, listo, domingo. Eh, y bueno, así lo terminé rindiendo. Después también te piden una carta de intención, claro. donde tenés que escribir por qué eh, por qué, es como un Ujú. poco como venderte, ¿no? ¿Por qué crees Sí, sí. que podés dar un aporte a la universidad, al equipo? ¿Por qué te mereces, digamos, estudiar allá? Bueno, y tenés que presentar un extracto de un escrito científico, lo que Ok. quieras, un ensayo, digamos, no científico, escritura académica. Te Ujú. dicen el mínimo de palabras, yo lo que ¿Ya habías hice escrito fue, algún artículo? ¿Habías hecho alguna presentación? ¿Pudiste yo traducir algo de eso? ¿O Claro, cómo? yo hice Ahí eso. va. Yo en realidad agarré un capítulo de mi tesis de grado Ujú. y la traduje, la adapté. En realidad ahora no me acuerdo si era un capítulo o agarré como lo más importante de mi tesis, lo compacté y lo traduje al inglés y presenté eso. ¿Y en qué Eh, estaba, en qué se basaba tu tesis de grado? Mi tesis yo un poco que me zarpé porque, bueno, que me zarpé, pero después me di cuenta que había hecho mucho.
de más, digamos, me encantó porque después la publiqué y todo, pero hice un estudio comparativo de, digamos, el título de la tesis era Estrategias musicales receptivas para la regulación emocional en adultos jóvenes. Entonces, comparé diferentes tipos de música, música Ujú. activante, música relajante. eh, en realidad hice un estudio previo en el cual había investigado qué tipo de música era la que más eh, la gente usaba, digamos, para regular las emociones, digamos, cuando me Ok, refiero a regular es emociones negativas hacia emociones positivas. positivas. Y, y bueno, hice un estudio sobre eso. Y eso es lo que después traduje para, para presentar. Buenísimo. Bueno, no me acuerdo qué más. Me habían pedido un montón de cosas que tuve que mandar y bueno, después de unos meses ahí me avisaron que había quedado seleccionada. Qué bueno. Y pasemos un poco más hacia la actualidad, ¿no? Como ya hiciste todo este camino, que me encantó que nos compartas así detallitos como los que acabas de compartir. eh, digo, y todo esto que se cruza, ¿no? A nivel interno y a nivel profesional, me parece súper lindo y mismo que sea tu interés, ¿no? Lo que estás persiguiendo y no otros aspectos Ujú, quizás que hacen a lo académico. ujú. Em, si tuvieras que contarnos una metida de pata, ponele, algo que hiciste o que dijiste o que dijiste, o cuál fue Mira, ya estás sonriendo, así que le voy a contar a los que están escuchando, que hay algo en tu cabeza para compartir, lo que se pueda, ¿no? Lo que no. Estoy pensando, eh, ¿te refieres a alguna metida de pata así como en la actualidad, como en la actualidad, como ahora en O este en el ámbito de proceso? investigación o en las sesiones que digas, no sé, tuve para lograr tal objetivo, hice tal pirueta. O en una investigación me mandé esta que en realidad todos sabíamos que no. O como estudiante también, me imagino, Sí, eh, bueno, levantaste la mano y hiciste la pregunta esa que no iba. no sé si es metida de pata, pero algo que me pasa mucho es las primeras semanas de estudiar en inglés, para mí fueron, o sea, la cabeza me explotaba, la noche ya me dolía la cabeza. Imagino. Y no sé, en las reuniones del laboratorio, creo que hay muchas veces metidas de pata que ni yo me doy cuenta si son o no, porque a veces es em, alguien hablando rápido y preguntándome, o mismo, no sé, bueno, Taut, que es mi director, me pregunta algo o está explicando algo y yo a veces digo, tengo que preguntar de nuevo, él es encima es alemán, tiene otro Ah, acento, mira, Taut es alemán. sí, él es Mirá vos. alemán y yo a veces me quedo como, ¿Qué? y a veces contesto. Bueno, acá aprendí mucho a preguntar, no, porque uno podés meter mucho la pata sin innecesariamente. Acá la gente sabe, más en Toronto es una ciudad muy multicultural, entonces Ujú. hay gente hablando todos los idiomas y a nadie le va a molestar que vos le preguntes, que te digan de nuevo que no les Ujú. entendiste. Em, pero, pero sí, no, esas Eso cosas lo tuviste pasan. que atravesar, como empezar a preguntar, Sí, y o sea, realmente querías entender, porque no era que podía claro, pasar la pregunta, ¿no? Como no es claro, hay que, preguntas que no pueden ¿querés con pasar. azúcar o sin azúcar? No iba por ahí, era bastante más complejo, ¿no? Me Claro. imagino. Me fui haciendo aliada un poco de mis compañeros, de mis amigas, en cuanto a veces se termina una reunión y me acerco y le pregunto a mi amiga, che, ¿esto está bien? ¿Es así, así, así? ¿Entendí Claro, claro. bien? Va por acá. Y ella me dice, sí, 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 es esto, listo, genial. Voy como rechequeando todo a veces porque tampoco me da para estar todo el tiempo Tal preguntando. cual, tal cual. Es claro que es muy claro, digamos, que yo soy la que
tiene el nivel de inglés más bajo de todos. Entonces, también es como que uno, bueno, la frustración del sentirse, compararse con uno hablando en español, es un tema. Atravesar Eh, también que lo que podés expresar en una lengua extranjera no es para nada no, lo que Candela Castro en este caso, ¿no? claro. Construyó como... Sí, es un poco hacerse de cero y bueno, eso también tener la humildad de que todo se aprende, pero bueno, es como que muchas veces me pasa que digo, ay, yo esto lo podría explicar mejor, Claro, claro, me y no, y a veces imagino. digo, tengo que cerrar la boca y no decir nada. Estuve como ayudante de cátedra, porque, digamos, la beca esta es una beca en la cual uno también tiene que hacer trabajo, en este caso, como ayudante de cátedra o ayudante de investigación, Ah, ¿no? mirá, Es está lo que estoy bueno haciendo. también. Y ahí también es como que a veces la materia era virtual, pero todo el tiempo con miedo de decir algo que no es lo que va. También pasan estas sutilezas del lenguaje que viste Totalmente. uno, sobre todo más encima acá, Canadá es como que es un país muy polite, que le dicen, viste, como todo muy cuidadoso con lo que Sí. uno dice, cómo lo dice, y los argentinos somos muy frontales. Cuando uno traduce, como vos lo dirías en español, a veces puede quedar chocante. Claro, como Y expresiones que quizás para ellos son de cuestiones cotidianas, vos te expresás medio literal, ¿no? Como al principio tratás claro, de hacer ese pasaje. eh, sí, que capaz que vos decís, bueno, entre nosotros queda simpático y entre acá quedas como, viste, como una violenta, tal Sí, vez, sí, 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 y capaz nada que ver. claro. Eh, y esas cosas pasan. Es hasta que de repente aprendí un poco a ser más, es como compasiva conmigo misma y decir, bueno, estas cosas van a pasar, y es así, tampoco es que uno se empieza, ¿viste? Yo me empiezo como a autoflagelar y decir, no, todos, viste, no me quieren, todos me odian, soy... Y a veces decís, no, nada que ver. Pero No, no va por ahí, no va por ahí. no, para ahí. Claro, la comunicación es todo y uno cree quizás que se expresa cuando se expresa en español, ¿no? Como en su lengua nativa y quizás ni siquiera porque es un misterio, no deja de ser un misterio. Creo que se pone en evidencia eso, ¿no? También cuando hay una lengua extranjera con la que tenés que desarrollar algo que está en tu identidad, ¿no? La profesión se hace parte de la identidad. Sí. Eh, Qué bueno, Cande, todo lo que nos contás y bueno, me encantaría como para ir cerrando, si querés compartir cuál es tu proyección, cómo vienen los próximos proyectos y también que nos cuentes para vos qué es la musicoterapia para vos en tu vida. Em, bueno, en cuanto a futuro, la verdad es que bueno, migrar es todo, vos también lo sabes, es Sí, sí. todo un proceso en el cual uno a veces no puede pensar como tan a futuro porque, viste, es medio el día a día. Y en principio son estos 4 años que me quedan por delante de hacer un doctorado acá, y después ver qué pasa. Em, pero bueno, no quiero proyectar mucho más, como que en cuanto a lo profesional, quiero Es que seguir. 4 años es un montón. Es un Quizás uno cuando montón. hace una licenciatura no se da cuenta que es un montón, pero 4 años es un compromiso a largo plazo, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Así que, bueno, felicidades. Gracias. Y Sí, una investigación también en el medio. sí, Eh, ahora es esa, estoy empezando a pensar a ver, bueno, cuál va a ser mi proyecto de investigación, que va a estar, mm, tener que ver con neurorehabilitación seguro, post lesión cerebral. Eso es lo que sé que seguro. ajá. Pero bueno, estoy empezando a delimitar qué proyecto, digamos, puntual va a ser. Me gustaría hacer algo transcultural, como no solo acá en Canadá, sino poder también hacer algo Qué que lindo. lo pueda traducir y que a la vez, no sé, un estudio multicéntrico en otros países, Ujú, eh, también me gustaría, pero bueno, todo lleva tiempo. claro. Y, y bueno, en cuanto a qué es la musicoterapia, no sé si la pregunta va a cuanto a
la definición de musicoterapia o qué es Es, la musicoterapia para mí. sí, es tramposa, lo voy a admitir. Eh, Em, lo que vos quieras contarnos y acerca de qué es la musicoterapia para que siempre vos. que tengo que definir la musicoterapia, a mí me gusta ir más hacia lo simple, ¿no? Como, bueno, es el uso de la música eh, para beneficiar la salud. Como que siempre trato de Ujú. no ser nada tan complejo, porque después eso es lo que termina haciendo que no se Más ruido. entienda lo que es la musicoterapia, claro. Sí. Obviamente por un profesional, bueno, y ahí terminamos como reproduciendo la definición de la World Federation, pero eh, para mí es eso, es el uso de la musicoterapia eh, en pos de la salud, en todos los aspectos, ¿no? De la salud. Y agregaría em, el uso evidenciado, ¿no? De la música en pos de la salud. Mm, Porque, bueno, no todo uso de la música es musicoterapia, que bueno, eso ya lo sabemos. Y bueno, a mí me gusta siempre agregar este post de el uso basado en la evidencia, que también la evidencia igual siempre va modificándose, ¿no? La ciencia siempre ok, está claro. cambiando, pero bueno, sí, creo que... Muchas gracias, Cande. ¿Tenés un libro, dos o tres para recomendarnos? Eh, en cuanto a libros, a mí me gusta mucho hay un libro de Felicity Baker que es Ujú. sobre musicoterapia y neurorehabilitación. Ahora no me acuerdo exactamente el título, pero Ok. creo que es musicoterapia, está en inglés, pero bueno, creo que Music Therapy Neurorehabilitation Settings o algo así. Felicity Baker y Janet Tamplin. Eh, el Handbook de Musicoterapia Neurológica también. Para mí son como dos de los libros, El digamos, clave handbook de para, Taut. que ese es de Taut, sí. En cuanto a lo que es rehabilitación neurológica, para mí esos dos libros están buenos porque como que muestran también como dos eh, abordajes que son bastante similares, pero a la vez diferentes. Ujú. Está bueno como tener como diferentes miradas. Em, Creo que esos dos libros son muy buenos. Después, en general, en cuanto a lo que es divulgación de música y neurociencias, Oliver Sacks para mí es como Ah, el claro, capo, musicofilia, creo que es claro. o sea, si es gente que está escuchando que nunca como leyó nada de Oliver Sacks, ya digo, vayan a leer musicofilia, que es un librazo. Em, y después, para mí, mucho paper, yo soy muy del paper. Claro, tal cual. Eh, De la sí, actualización. sí, sí. Como que los libros son muy útiles para divulgación y para aprender y Como handbook, ¿no? Me como imagino que se handbooks son completa muy todo. buenos, sí. Pero bueno, siempre teniendo en cuenta de dónde viene, ¿no? Un libro lo puede escribir y publicar cualquiera. Y las publicaciones científicas, esto de que llevan cierto, digamos, proceso de revisión y eh, si es en cuanto a algo científico, para mí lo que está bueno es aprender a buscar papers, a tener una lectura crítica de papers, saber dónde buscar em, y empezar como a tener como esta mirada crítica de leer y también criticar, ¿no? ¿Qué es lo que, si estoy de acuerdo, si no, la metodología de lo que se hizo? Sí. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Candra, por este compartir. Fuimos un poco por todos lados en el ámbito profesional y me parece que cuando hay migración de por medio se juega mucho lo personal también. Ujú. Entonces, por eso, bueno, agradecerte por compartir y también toda la experiencia que has tenido estos años. Seguro que va a haber un montón de gente súper interesada en escuchar cómo fue tu camino. Bueno, me alegro. Muchas gracias a vos, Lau, por la invitación. Me sentí muy cómoda. Me Qué encanta bueno. además charlar y compartir
así abiertamente. Me parece que estos espacios son súper necesarios también para conocer Sí. y escuchar también. Así que me muero de ganas por escuchar los otros podcasts, los otros capítulos también. Somos cientos los musicoterapeutas y cada uno tiene su propia voz. ¿Cómo suena tu voz en musicoterapia? Musicoterapia con Voz, el podcast de la Asociación Argentina de Musicoterapia. Si te gustó, dale like, compartilo y que se alce la voz.